Una situación sumamente delicada, dramática que se está viviendo allí en la selva del Amazonas. Pero para analizar este tema está con nosotros Fausto Pretelín. Él es internacionalista, experto en estos temas y que además tiene siempre un punto de vista muy importante al respecto. Fausto, me da mucho gusto Alma, buenos días. saludarte. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bien. Oye, además de esto que vemos, son increíbles y descaradas las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro al respecto de una situación como esta que se salió de control, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Bueno, es un poco lo que ha venido ya prometiendo desde que era candidato y ahora ya como presidente, que el tema del cambio climático es muy escéptico, es como Donald Trump, y en ese sentido prefiere de alguna forma comercializar, ¿no? Es decir, maximiza los beneficios, ¿no? De muchos empresarios que pueden estar pues aprovechándose de la tala, ¿no? Coludidos, ¿no? Coludidos, pero no se da cuenta que esto ya es un problema a nivel internacional, global, en donde el presidente Emmanuel Macron desde el G7 lo amenaza desde el viernes diciendo, si sigue este problema no vamos a firmar el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Así es. Cuidado con ese tema. Él había prometido al presidente de Francia que iba a tomar en cuenta sus recomendaciones para el mejor cuidado de la selva y no lo ha hecho. Pero con esto se le cae todo el teatrito. No solo no lo ha hecho, sino que además sí, totalmente. Lo hizo mucho más grave. Hizo que este incidente se convirtiera en una Claro. alerta internacional. Porque ¿no? además sus explicaciones son totalmente incrédulas, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de que le eche la culpa a las ONGs de que están incendiando el bosque, bueno, pues es totalmente algo muy absurdo. Hoy, precisamente... Para desestabilizar al gobierno de Brasil, eso fue lo que declaró. Sí, ¿no? claro, Es increíble. ¿no? Y no le gusta que se metan los otros países en su país, como, Pero en una como Donald situación Trump. como esta, por Dios, es ilógico el no pedir ayuda, el no decir, tenemos un problema bastante grave. Es Dices, absurdo, pero habla perfectamente de rasgos de un presidente totalmente muy nostálgico de lo que fue la dictadura de Brasil. Es un militar, no hay que olvidarnos, que tiene una visión pues ya del siglo pasado, en donde el cambio climático no estaba dentro de la agenda global. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en el G7 allá en Francia ya se van a destinar 20 millones de dólares para precisamente combatir los incendios, ¿no? Pero ¿tú crees que esto sea suficiente? 20 millones de dólares, sí es mucho dinero, pero hemos visto fotografías, hemos visto parte en videos de los incendios, se han perdido no solo hectáreas de vida de oxígeno, también animales, especies. Claro. Vimos las imágenes y es de verdad estremecedor, nos conmueve el corazón ver lo que está pasando. No es suficiente, pero sí necesario para meterlo en la agenda de Brasil, que es muy importante. Es decir, que el presidente brasileño tenga en cuenta que hay otras variables que están fuera de su alcance, que están incidiendo dentro de lo que es este problema ecológico, porque en realidad, pues cuando llegó a la presidencia no le interesaba absolutamente nada. Yo creo que con las amenazas de Francia, de Irlanda, de Alemania, de varios países en Europa, de que pueden estar eliminando las ayudas, inclusive ya Noruega canceló y Alemania canceló ayudas para la reforestación de ¿Crees que de verdad de su brazo a torcer, por así decirlo? Por ejemplo, lo comparo con un dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. La situación está terrible, le han cortado ayuda de todos los países y él sigue en su postura. Jair Bolsonaro sigue también en su postura y no ha querido decir... Sigue en su postura. Sí. Y tiene un problema también con el presidente Macron. No hay que olvidarnos que hace 2 semanas le canceló la recepción que iba a darle al ministro de Exteriores francés por problemas de agenda, pero él enlazó en un Facebook Live en donde estaba cortando el pelo, precisamente, en lugar de haber recibido al ministro de Exteriores. O sea, ya traen un cara a cara, un tete-a-tete. Sin embargo, creo que es muy importante que desde el G7 sí le hayan puesto atención a este tema, ¿no? Pero además, lo que tú dices que me parece más delicado y más importante son las consecuencias que puede tener el Mercosur, o sea, en el acuerdo del Mercosur, sobre todo las implicaciones económicas y lo que determina directamente a nuestro país. Nosotros lo vemos y decimos, bueno, ¿qué implicación tiene con México? Muchísimas. Muchísimas, 2 cosas. Primero, Mercosur duró 2 décadas la negociación entre la Unión Europea y Mercosur. Y todavía no se ha firmado, posiblemente puede llegar a entrar en vigor dentro de 2 años, posiblemente. El tema de México es muy importante porque Brasil es nuestro gran competidor en la zona. México y Brasil siempre están peleando el liderazgo dentro de América Latina. Correcto. En ese sentido, cuando Brasil llega un personaje como Bolsonaro, es un área de oportunidad para México, que pueda llegar a tener, pues, una oportunidad si la aprovecha. ¿Qué tema? Totalmente, es un tema del que tendremos que hablar, analizar, desmenuzar y también tocar, no solamente en este momento, sino también las implicaciones y las consecuencias que tenga, porque son muchas y también en materia medioambiental y en materia económica y social. Totalmente. Gracias, Fausto. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana en estos días. Bueno, mañana no, pero en esta semana para seguir analizando diferentes temas. Fausto, gracias, buen día, bienvenido.